¿Qué tal, gente? Esto es Plano Subjetivo, yo soy Ginny y vengo a hablarles de una nueva película surcoreana de Netflix, uno de esos thrillers psicológicos que tanto me gusta recomendar porque logran atraparte con una premisa que es intrigante y al mismo tiempo hacer una reflexión crítica sobre ciertas problemáticas sociales como lo supo hacer Bong Joon-ho hace unos años, y seguramente cuando la vean les va a recordar bastante a Parasite porque tiene un estilo y un tono que es similar, aunque con un montaje mucho más sobrecargado y críptico, lo cual sirve muy bien para representar la presión que toda persona sufre por mantener una vida digna dentro de un sistema y una sociedad sumamente competitiva. Pero bueno, antes de seguir contándoles más sobre esta película, tengo que hacer un pequeño aviso para los que vayan acá de casualidad por el algoritmo y nunca vieron uno de mis videos, y es que suelo dividirlo en 6 apartados y a partir del cuarto hablo con algún que otro spoiler. También cabe aclarar que este video no es un resumen ni nada por el estilo, sino solamente una breve reseña. Dicha advertencia correspondiente, déjenme contarles de qué trata mis 84 metros cuadrados. Película surcoreana de thriller psicológico original de Netflix que se estrenó el viernes 18 de julio del 2025 en su plataforma. Tiene una duración de casi 2 horas, que fue escrita y dirigida por Kim Tae-jun, un joven director que solo había dirigido la remake de Identidad Desbloqueada, que también está para ver en la plataforma de Netflix. La trama nos sitúa en Corea del Sur, en la ciudad de Seúl, en el año 2021, plena pandemia, que debido a eso hubo una fuerte rebaja en los precios de compra inmobiliaria de nuevos apartamentos. Y se nos va a presentar a un veinteañero llamado No Woo-sung, un oficinista común y corriente que logró realizar el sueño de toda su vida, poder ser propietario de un departamento en la ciudad de Seúl, aunque para eso tuvo que gastar todos sus ahorros, vender muchísimas cosas personales, pedir préstamos e incluso también vender el campo de ajo de su madre, que fue lo que los hizo salir adelante. Es decir, él apostó todo para poder vivir su sueño y tener un hogar junto a su bella esposa con la que planea casarse. El tema es que en el 2024 este joven, que ahora está en sus 30, está completamente ahogado por sus deudas y con varias dificultades para pagar los altos intereses de los préstamos que él sacó. Su novia lo dejó porque canceló la boda, ya que era un gasto enorme, su madre medio que ya no le habla, vive a oscuras para ahorrar luz e incluso carga su celular y lámparas portátiles en los enchufes de la oficina en las que trabaja, y espera a que todos se vayan para poder llevarse sin que nadie lo vea algún que otro snack o alimento que sobre de ahí. Y además por las noches agarra su bici y trabaja como delivery unas horas para poder tener un ingreso extra. Literalmente podríamos decir que Woo-sung trabaja para sobrevivir y está en un momento en el que no puede continuar así. Es por eso que decide seguir el dato de uno de sus amigos sobre inversión en criptomonedas, pero le va a empezar a pasar que por las noches se escuchan muchísimos ruidos seguidos provenientes de los departamentos de sus vecinos, y a la vez también recibe quejas de su vecina de abajo, como si él fuera la persona que está ocasionando esos ruidos molestos. Estresado por su situación económica, el exceso de trabajo y la falta de sueño debido a todos estos ruidos molestos, decide empezar a investigar quién es la persona que hace tanto ruido, pero se va a terminar encontrando con un montón de acontecimientos oscuros que lo van a hacer replantearse si en realidad no perdió la cordura. Tenemos una estructura clásica, simple y lineal, que va a jugar mucho con el suspenso de sobre quién es la persona que hace todos esos ruidos. Son sus vecinos que quieren que se vaya y que venda su departamento, es otro vecino que está metido en cosas turbias, es decir, en el piso de arriba puede estar viviendo un asesino, o en realidad el protagonista se volvió completamente loco y tiene como otra personalidad. Durante una hora la trama va a jugar con todo eso de una forma bastante intensa, donde cada nuevo vecino que conocemos te va a despertar más sospechas, pero al mismo tiempo el guión también utiliza el drama financiero que vive el protagonista para generar tensión y transmitirnos su estado psicológico debido a todo esto que les estoy contando. Obviamente acá está un poco exagerado, pero no deja de ser el drama de alguien que se endeudó completamente para comprarse un departamento. Es una historia que aborda temas como la paranoia, la ansiedad y el sueño de la vivienda propia, que ya vimos en varias películas y series. Por ejemplo, en Parasite, que se aborda esto mismo desde el thriller y la sátira, o como en la película Sobrevivientes después del terremoto, que es desde el drama y el thriller de supervivencia. Hay una evidente hibridación de géneros que últimamente es muy común en la mayoría de las producciones coreanas, lo cual tal vez no es del agrado de todos, y lo digo porque van a notar muchísimo la diferencia de ritmo entre la primera mitad y la segunda, pero hay que tener en cuenta que la gracia de la película es primero generar una creciente espiral de incertidumbre, y después en la segunda parte la intriga y la tensión se construyen cómo el protagonista puede llegar a resolver todos estos conflictos.
Aviso nuevamente que a partir de acá empiezo a hablar con spoilers. Bien, yo en un principio pensé que iba a ser una película medio pelo, pero realmente me enganchó muchísimo, más cuando empieza a retratar todo este drama financiero que tiene este joven. Creo que lo que hace el director, más allá de hacer una muy buena crítica a lo que es la timba financiera, la especulación de activos y denunciar la corrupción inmobiliaria, logra crear un personaje con el que toda persona de clase media se pueda llegar a sentir identificado y ver en este personaje reflejado todos los miedos habidos y por haber de la cotidianidad. Y lo hace partiendo desde un sueño que todos siempre anhelamos, que es el de la vivienda propia, algo que imagino que todos somos conscientes que a menos que te llegue una herencia o que te vuelvas recontra famoso de un día para el otro, las únicas posibilidades de comprar una casa es a través de años de ahorro o sacando un crédito hipotecario, como lo hace el protagonista. Esa creo que es prácticamente la realidad de cualquier persona en el mundo que no pertenezca a una clase alta, por lo cual me parece una excelente decisión establecer desde el comienzo esa identificación que es universal con el protagonista para poder crear después todo el estrés psicológico por el que va a atravesar. Él quiere dejar de ser un esclavo del trabajo y por eso hace esa maniobra de vender su departamento para obtener el primer pago, que eran 85 millones, invertirlo en el negocio de criptomonedas que su amigo le sugirió y después la idea era sacar las ganancias multiplicadas antes de que esa inversión se caiga, como le dijeron que iba a pasar, y después cancelar la venta de su departamento. Pero todo termina saliéndole mal porque pasa el tema de los ruidos molestos que están conectadas a dos subtramas que son bastante turbias. Por un lado teníamos a la mujer que vivía en el penthouse que años atrás había sido fiscal. Ella había aceptado varios sobornos de empresas constructoras para escatimar en materiales, lo cual esto es algo que parte de casos que son reales, que tomaron mucha notoriedad pública. Me refiero a esto de hacer muchas viviendas precarias con paredes o pisos más finos, materiales que no son acústicos, pero como están en las grandes ciudades se venden como pan caliente. Y la fiscal se dio cuenta de todo esto, dejó su trabajo y se metió de lleno al mundo de la especulación inmobiliaria, y como tiene información privilegiada de que una de las líneas de metro va a llegar a ese barrio, ella planea quedarse con la mayoría de los departamentos que puede conseguir porque sabe que cuando llegue la nueva línea eso va a aumentar el valor de todas las propiedades, lo cual le va a dar mucho más dinero. Y después también está el personaje de Ji-ho, que es el hombre que vivía en el piso de arriba de Gu-sung, que era un periodista independiente que había sido amenazado tiempo atrás por esta fiscal, ya que él venía desarrollando toda una historia sobre la mala construcción que se estaba realizando en varios departamentos de Seúl, y como esta fiscal le arruinó la carrera, él se quería vengar de ella, y para esto era que incriminaba a Gu-sung como el vecino de los ruidos molestos, de modo que la ex fiscal le hiciera algo y eso la termina exponiendo o arruinando su negocio. Aunque la venganza después queda como en un segundo plano, porque este personaje tenía muchas más ganas de publicar una historia que lo vuelva exitoso que vengarse en sí. Y acá hay algo que tienen en común todos estos personajes: todos son egoístas, y con eso el director busca criticar la condición humana corrompida por la manera que tenemos hoy en día de vivir. Porque cuando Gu-sung despierta en el hospital, tiene a su madre a su lado, vemos que ella después lo lleva a su casa en el campo para que se recupere y tenga una vida mucho más tranquila en el pueblo costero de Nanjing, pero al final él decide volver a ese departamento que nuevamente está a su nombre porque el papel que él firmó cediendo todos los derechos se había quemado en el incendio y no había rastros de esa transacción. Y con ese plano final de Gu-sung riendo en la oscuridad en sus 84 metros cuadrados que pertenecen a él, el director nos está queriendo decir que las personas que nacimos en esta sociedad no nos importa ni el ruido, el caos o el estrés de vivir trabajando, porque pareciera que hay como una ambición infinita donde siempre estamos necesitando obtener más. El director logra transformar lo cotidiano en inquietante, y con esto la película demuestra que no hacen falta grandes despliegues visuales para generar tensión. Basta con una mirada afinada sobre los espacios para exteriorizar la psicología de un protagonista. Podríamos decir que en general tiene una puesta de cámara estática, pero que juega con las angulaciones y la disposición de los personajes como si siempre estuviera siendo visto por alguien. Hay mucho primer plano para que veamos también la gran interpretación de Kang Han-ul, el cual es un chabón sumamente expresivo y convincente, y me sorprende mucho los matices que tiene como actor. Piensen que este año lo vimos como psicópata drogadicto en El Juego del Calamar y como el empresario despiadado que se enamora de una chef en El Sabor de lo Nuestro. De más está decir que este actor es el pilar más fuerte que tiene la película, y toda la tensión que se logra es gracias a su interpretación. Obviamente todo está reforzado con una paleta de colores fríos y neutros que representan la vida de un oficinista que vive para pagar el crédito hipotecario. Me gusta mucho cómo juega con los contrastes a medida que la trama avanza, porque representa ese descenso a la locura
locura que lo van llevando todos estos personajes y cada vez todo se va poniendo mucho más oscuro. El vestuario y la dirección de arte también acompañan esta lógica minimalista, todo está muy contenido, monocorde, no hay nada que sea estéticamente llamativo, esa austeridad es intencionada porque todo remite a una existencia disciplinada, estructurada, casi vacía de placer, justo lo contrario a lo que uno espera de un hogar o de un lugar al que consideramos como el sueño de nuestra vida, que sería lo que representa para él su casa propia. Para mí, Mis 84 metros cuadrados es un retrato íntimo y perturbador de la ansiedad urbana contemporánea. A través de un espacio doméstico aparentemente insignificante, el director logra construir un thriller psicológico contenido, pero recontra inquietante, con un conflicto que surge de lo cotidiano, un ruido molesto, una mirada desconfiada o la presión de haber cumplido con una expectativa social que pronto se revela como vacía. Una película que sin tanto efectismo ni biribiri nos cuenta con sutileza cómo el sueño de la casa propia puede convertirse también en una pesadilla compartida. Así que nada, si llegaste hasta acá y me escuchaste con el podcast, te lo agradezco muchísimo. Espero que este video te haya sido útil o al menos entretenido y como siempre les digo, cuídense y espero que tengan un lindo día.